la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Internacional agradece que nos acompañen en esta segunda actividad de nuestra Semana de la Diáspora UCR 2023, que hemos denominado Internacionalizando la Academia, tejiendo redes de conocimiento y colaboración. Mi nombre es Juan Diego García Castro, soy ex becario de la UCR y actualmente docente de la sede de Occidente. Realizó un doctorado en Psicología Social y una maestría en Psicología de la Intervención Social por la Universidad de Granada en España. Además, realicé un postdoctorado en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES en Chile, donde soy investigador adjunto y es donde casualmente les saludo en esta ocasión. El día de hoy los voy a acompañar en este conversatorio que se llama Transformando Desigualdades, construyendo una sociedad de oportunidades a través de la cooperación internacional. A continuación, me gustaría presentar a la doctora Emanuel Baroset, quien es profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, investigadora principal de la línea Conflicto Político y Social del COES también, donde además es la encargada de Relaciones Internacionales. Es socióloga, tiene un diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París, una maestría en Historia y Civilización, y es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, en Francia. Como parte de su participación, Emanuel nos va a contar cómo ha sido su experiencia en movilidad, el impacto de la movilidad en las ciencias sociales y en la producción académica de las redes internacionales. Entonces, Emanuel, te doy la palabra, igual un agradecimiento de parte de la Universidad de Costa Rica por participar de la actividad y nosotros y nosotras encantados y encantadas de conocer tu experiencia y conocimiento. Muchas gracias. Bueno, aprovecho realmente para agradecer la organización de este conversatorio, a Carol Cordero, a Juan Diego García, y va a ser muy interesante conversar acá con José Daniel Rodríguez. Bueno, respecto del tema de la movilidad en los estudios, efectivamente es un tema que siempre me ha interesado y movido. Cuando preparamos este conversatorio con Juan Diego, dijimos que a lo mejor no íbamos a hablar tanto de nuestras historias personales, pero yo creo que de alguna forma encarno, ¿no? Esta movilidad. Tengo la suerte de tener dos nacionalidades. Nací y me crié en Francia, y de adulta me mudé a Chile y adquirí la nacionalidad. Entonces, tengo, bueno, dos pedazos de vida en dos países distintos, bastante bien combinados a esta altura de la vida. Pero también he beneficiado de muchas instancias de movilidad internacional. Como europea, obviamente, es mucho más fácil para nosotros en Europa movernos. Hay programas, Europa es mucho más chico, entonces obviamente que las condiciones de movilidad son muy distintas de las que enfrentamos en América Latina, donde hay menos financiamiento en general, donde obviamente las distancias son mayores. Así que es un tema que siempre me ha interesado y me ha movido, y he sido objeto de él y también en mi desempeño profesional, tanto en la Universidad de Chile como en el Centro de Estudio de Cohesión y Conflicto Social. He trabajado para avanzar en ese punto. También dirigí el doctorado en Ciencias Sociales aquí de la Universidad de Chile, donde instalamos un programa de internacionalización y de movilidad. Así que bueno, voy a partir con una frase del político y sociólogo estadounidense Seymour Martin Lipset, quien dijo, es una frase que me completamente: quien conoce a un solo país no conoce a ningún país. Obviamente lo decía con un afán de promover la política comparada, y particularmente respecto del caso de los Estados Unidos, ¿no? Nosotros acá, como vivimos en países chicos, bueno, José Daniel está en Madrid, nos comentará, si entendí bien, ¿no es cierto? Pero claro, desde Costa Rica o desde Chile estamos en países chicos, y por lo tanto por necesidad, por forma de organización de la dominación internacional también en la red de conocimiento, obviamente que miramos hacia afuera, ¿no? Y por lo tanto la movilidad suele tener dos círculos de extensión: uno primero que es la misma América Latina,
y después otros países del norte, de preferencia América del Norte o Europa en general, aunque en América Latina también cada vez más tenemos vínculos con Asia y con estudiantes que van, Oceanía, que van a realizar estudios en esos países. Pero efectivamente, las oportunidades de movilidad que deberían ser parte de la formación de cualquier cientista social en general son bastante más escasas. Por ejemplo, acá en la Universidad de Chile tenemos un programa de movilidad estudiantil de pregrado, pero es aún bastante limitado y no tenemos un sistema que nos permita, por ejemplo, una fácil homologación de los ramos que los estudiantes realizan. A diferencia, por ejemplo, de otras instituciones, tuve la suerte, por ejemplo, de trabajar el año pasado en el Instituto de Estudios Políticos de París, perdón, de Aix-en-Provence, en el sur de Francia, donde todo el currículum de pregrado es internacionalizado. Y todos los estudiantes tienen que pasar en sus 3 años de formación inicial, mínimo un año en algún país. Obviamente los lugares, las modas van cambiando. Durante un tiempo había mucha gente que se iba a Rusia. Ustedes se imaginarán que hoy en día esto es un canal bastante más complejo. Pero efectivamente, y no necesariamente, obviamente es una institución que tiene una vocación de política comparada, pero tienen programas de asesoramiento, acompañamiento y convenios muy de punta. Bueno, veremos, nos contarán cómo es en la Universidad de Costa Rica. Acá, como les decía, hay pocas becas para la totalidad de los estudiantes que tenemos. Hay muchos convenios, en cambio, es decir, no es que no existan los convenios, tenemos muchísimos, pero efectivamente lo difícil es promover esa movilidad. Recibimos bastante estudiantes del extranjero, pero también tenemos dificultades para recibirles en el sentido que, por ejemplo, no tenemos lo que se llaman residencias universitarias, ¿no? Que existen en algunos países. Tampoco tenemos becas para recibir estudiantes, apenas las tenemos en pregrado para mandar a los nuestros. Entonces, efectivamente, hay una infraestructura de acompañamiento en pregrado que no es necesariamente la mejor, pero tenemos que entender también que estamos en países con problemas de financiamiento y hay otras prioridades que tienen que ver particularmente en el último tiempo con las crisis que hemos conocido, sostener económicamente a los estudiantes, sostener a la institución, apoyar en los problemas de salud mental y efectivamente en estos contextos mucho más de crisis, la movilidad internacional puede pasar un poquito a segundo plano. Y para cerrar, quería señalar que sí, a nivel de posgrado, tenemos una movilidad bastante más intensa, porque a nivel de doctorado sí hay muchas más becas. En los años 2000 el gobierno de Chile estableció un programa de becas para que se vayan a formar doctores al extranjero. Muchos se fueron a América del Norte, a Europa en especial, y ahí regresó una gran cantidad de jóvenes formados en universidades en el extranjero, obviamente trayendo una cultura distinta de la que existía. Hay que recordar que el caso de Chile, la dictadura termina en 1990 y costó mucho tiempo reconstruir las ciencias sociales, llegar a nivel de financiamiento de las otras disciplinas. Por lo tanto, tuvimos también un desarrollo o una reconstrucción más tardías de las disciplinas que fueron muy golpeadas, las ciencias sociales, por la dictadura. Pero a partir del momento en que se generó ese programa, efectivamente volvió una masa crítica de jóvenes doctores y doctoras que cambió profundamente la cara de las ciencias sociales en este país, que, bueno, se acompañó con un boom también de las universidades privadas y públicas, pero este boom, bueno, terminó también recientemente. Y en el periodo, en los 10 últimos años, se han creado bastantes programas doctorales en Chile, como el que les mencionaba, el que dirigí acá en la Universidad de Chile, el doctorado en Ciencias Sociales, donde intentamos desde la formulación ofrecer lo mejor de ambos mundos. Entendemos que hay muchos estudiantes en América Latina que tienen que trabajar o que tienen familia y que por lo tanto no tienen la opción de postular a becas en otros países que suponen una movilidad más bien de tipo individual. Entonces, estos programas localmente tienen esta ventaja, pero también los diseñamos con la posibilidad de que la gente, si puede, si quiere, realice estadías de cotutela doctoral o codirección doctoral en determinados países y felizmente la Agencia de Financiamiento de Investigación Científica, particularmente las becas de posgrado en Chile, incluye estadías en el extranjero. No es fácil, es complejo, pero efectivamente es una opción que existe, lo que significa que hay mucha más movilidad a nivel de posgrado, en especial de doctorado, que en el pregrado.
Claro, muchas gracias. Bueno, yo creo que en Costa Rica nos pasa algo similar. Nosotros a los ramos les decimos cursos, ¿no? Y una de las dificultades o de los problemas que las estudiantes siempre mencionan, como mencionaba que pasa en el caso de Francia, es que la movilidad entre estudiantes de grado siempre tiene como la dificultad de si le van a convalidar los cursos, que si puede, sea un semestre ganan muchísimo de experiencia y conocimiento académico, pero luego se pueden atrasar en el desarrollo de la carrera y en posgrado hay un poco más de facilidad, pero es un problema que tenemos igual en común, digamos, Chile, Costa Rica y probablemente toda la región latinoamericana, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Podemos retomar algunas de esas ideas un poco más adelante. También les quiero presentar, nos acompaña el maestro, el magíster José Daniel Rodríguez Arrieta, quien hizo una maestría en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Es licenciado en ciencias políticas de la UCR. Es egresado también de la maestría en comunicación y desarrollo de la de la Universidad de Costa Rica. Es profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la también de la UCR. Actualmente está haciendo su doctorado también en estudios avanzados en derechos humanos en la Universidad Carlos III y bueno, es parte de ese programa de la universidad de intentar internacionalizar a su cuerpo docente para que luego puedan hacer una contribución a la universidad y al país en su retorno. Entonces, bueno, igual, José Daniel, muchas gracias por estar acá. Y también si nos puedes contar un poco cómo ha sido su experiencia, un poco retomar las cosas que Manuel decía y lo que estamos conversando en ese momento. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo a Loaiza por la invitación y buenos días por allá, buenas tardes por este lado. Tomé nota de lo que iba comentando el profesor Alonso, me parece muy interesante porque en mi caso, mi experiencia en el tema es, que bueno, el conocimiento del tema se circunscribe prácticamente a mi experiencia como profesor becario. El tema de la parte de estudiante, lo que conozco siendo profesor, lo que escucho, lo que ahí se menciona, pero sobre todo mi experiencia pasa, mi conocimiento es desde que la universidad me otorgó la beca y hice la maestría que comentaba el profesor García aquí en 2019. Y de hecho, interesante la frase con la que inicia esta elipse con respecto a conocer un país, no se conoce nada. Antes de entrar en la academia, siquiera el hecho de la posibilidad de conocer cualquier persona, cualquier otra cultura, ya de por sí en este mundo sigue siendo un privilegio, sin duda alguna. Viajar es un privilegio. Y eso es una cuestión que los que hemos tenido la posibilidad de hacerlo, es algo que tenemos que tener muy en cuenta siempre. Y como digo, viajar en general, solamente poder ir a otro país. Ya cuando lo hablamos o lo marcamos en el tema laboral, en mi caso, y en el tema de estudiar afuera, el, esa posibilidad que uno tiene de conocer culturas, otras personas y demás, tiene su correlación también, me parece a mí, a nivel académico, desde luego. Es decir, conocer otras formas de hacer academia, otras formas de conocer, o de conocer otros investigadores, investigadoras, etcétera. A mí me tocó, bueno, por temas de edad, de hecho, me tocó tener compañeros en la universidad mucho más jóvenes que yo. Ya yo pasando, llegando casi a los 40 y tener compañeros de veintitantos años, ahí entrando a los 30, etcétera. Y eso también implica otra población también que viene a aportar de una manera diferente. Ahora, uno como profesor siempre está pues, muy relacionado con gente joven, de estudiantes, por supuesto, entonces no era tan extraño, pero sí, pero ya eran mis pares, eran compañeros y compañeras. Y en ese aspecto me parece que es parte de todo el enriquecimiento que se tiene. Como decía Juan Diego al final de su intervención, o de esto último, la presentación, pues, el tema de... No, yo ahorita enlazo esa idea con otro porque pierdo la idea general. Yo ahorita no enlazo lo que mencionó. Pero, pero antes, la cuestión de venir aquí, y que también lo mencionaba la profesora, uno también compara, desde luego, la forma en cómo en América Latina lo entendemos. Ahora, tampoco tengo el conocimiento pleno de cómo es este tema de la movilidad, ¿verdad?, en América Latina. Conozco el caso de Costa Rica y algunos casos puntuales de Centroamérica,
pero desde luego que la diferencia que uno nota es bastante grande y la facilidad que hay acá en tanto en temas de ya la misma Unión Europea en temas organizativos y geográficamente en la zona de Schengen, que migratoriamente lo hace todo más fácil, uno se da cuenta, pues esta universidad, particularmente la Universidad Carlos III, que es donde estoy yo, el programa en el que yo estoy, que es para efectos del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Pérez Barba, que es donde yo estudio, maestría, pues máster, doctorado. El máster es un paso intermedio para el doctorado, ¿verdad? No se ven como cosas separadas. Entonces, la mayoría, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los compañeros, compañeras, eran mayormente de Latinoamérica. El programa está muy enfocado en atracción de estudiantes de afuera, estudiantes españoles, de hecho eran muy pocos. Entonces, ahora, no sé la experiencia en otros programas de la misma universidad, ¿no? Yo conocer el mío nada más, pero en el tema de la internacionalización y de entenderlo de manera internacional, lo tienen muy claro. De hecho, cuando hubo aquí algunas políticas, bueno, cuando se habla en temas de materia de política migratoria con los grupos más de derecha y ultraderecha, aquí en la universidad a lo interno se habla, siempre se toca el tema de los estudiantes y las estudiantes que vienen aquí a estudiar, porque es un componente muy importante dentro de la universidad misma. Entonces, de hecho, eso se nota mucho y, como les digo, haciendo la comparación con lo que yo veo en la Universidad de Costa Rica, no sé, los anuncios, banners, lo que sea, está muy enfocado en cualquier parte de la universidad, que es un campus, bueno, tiene 3 campus, enfocado a estudiantes internacionales. Entonces, eso parece muy interesante a propósito del tema que se está conversando el día de hoy y, y el reto que plantea, lo que uno observa desde nuestro lado y también, y esto es importante de mi parte mencionarlo, conversando con otros y otras profesores, profesoras aquí, tanto de esta universidad como colegas, compañeros que también son profesores, la posibilidad que la Universidad de Costa Rica da a los profesores en temas de becas. O sea, en déficit estaremos porque es imposible poner beca a todos los profesores y además el interinato en la universidad es un tema bastante serio, el interinazgo, ¿verdad? Pero, dejando esa parte, los que hemos logrado tener la posibilidad de obtener beca para poder estudiar afuera y precisamente como comentaba el profesor, y de volver a Costa Rica para devolver esto que no solo la universidad es la que lo aporta, sino la sociedad costarricense, es una universidad pública. Entonces tenemos clarísimo que lo que estamos haciendo, los que estamos afuera, o espero que lo tengamos todos claro, es al final una inversión de la sociedad que hace en los profesores de sus centros educativos superiores. Entonces, me parece que es la forma de verlo y la posibilidad que hay en la Universidad de Costa Rica, que es el caso que yo claramente conozco más, que es el que vivo, sé que no es un sistema que se aplica en muchas partes de Latinoamérica y ni siquiera en Europa. De hecho, profesores míos que les comento que yo estoy aquí con una beca así, etcétera, les parece hecho bastante sorprendente. Y me parece que eso pues habla bien de la Universidad de Costa Rica, pero sigue planteando unos retos muy importantes. Así que me parece que bueno, por ahí es lo que podría aportar de entrada. Y me voy a poner más político, pero yo creo que eso va a salir en algún momento de la conversación. No, muy bien, muchas gracias. Quisiera como retomar un par de ideas, un poco también mi experiencia. Yo creo que la experiencia de muchas profesoras y profesores de la UCR, que cuando logramos salir afuera, parece que la cooperación internacional o la internacionalización, con sus grandes retos, cuando logramos hacer un posgrado afuera, por lo general somos de los más viejos de la generación. Porque claro, nuestra trayectoria académica y el perfil y lo que espera la universidad es diferente, ¿no? Igual uno enriquece al grupo con la experiencia, con nuestras experiencias, pero es cierto que a veces sí estamos un poco fuera de la generación que usualmente, especialmente en el norte global, pues empiezan a hacer los estudios de posgrado un poco más jóvenes. Lo cual también, digamos, puede ser un aliciente de parte nuestra, ¿no? No verlo como una dificultad, sino más bien como una oportunidad y alentar a vivir
esa experiencia. Casualmente, también unido a lo que decía José Daniel, el programa ese de las becas de la UCR que generosamente la U hace esa inversión, se parece y tiene similitudes con las becas Chile, ¿verdad? Con esos programas que decía Emanuel, en la cual también, bueno, el Estado chileno hace una inversión pública en el profesorado, en académicos, académicas, y espera un retorno luego al país, ¿no? Que eso también presenta como grandes contradicciones y dificultades a las personas, tanto allá como nuestra experiencia también en el país. Bueno, muchas gracias, José, por esta intervención. Les quería preguntar a ambos, ¿cómo creen ustedes de su experiencia o su visión, cómo la cooperación internacional, esa red de colaboración entre personas e investigadoras de diferentes países, pueden ayudar a resolver los desafíos y los problemas que enfrentan las ciencias sociales en particular o la ciencia en general, pero es lo que nos atañe hoy, las ciencias sociales, a resolver esos problemas, ¿verdad? Cómo esa conversación, esa cooperación puede influir en el conocimiento que generamos para resolver problemas importantes que tenemos en nuestras comunidades. Muy bien. Bueno, yo creo que podemos partir señalando que casi todos los problemas que investigamos en ciencias sociales tienen una dimensión global. Uno puede estudiar un fenómeno localmente situado, pero sabemos que muchas de las dinámicas que enfrentamos hoy en día tienen una dimensión global. La crisis económica, la crisis climática, los flujos migratorios, a través de la revolución de las comunicaciones que vivimos desde ya hace un tiempo, que se acelera hoy en día. Obviamente hay pocos fenómenos que podemos estudiar como si fuesen aislados. Sabemos que hace décadas que se acabó el nacionalismo metodológico, y si bien es muy difícil hacer buenas comparaciones porque implica el doble o el triple de trabajo según los estudios de caso que uno tiene, obviamente que hay una mirada comparada o incluso comparada en el tiempo, ¿no? Porque también se nos olvida que las comparaciones tienen que ser en el tiempo. Muchos de los fenómenos que estudiamos no aparecieron ayer o anteayer. Bueno, claro, con la crisis del COVID, sí, fue algo para lo cual no estamos preparados, aunque uno puede remontarse en el tiempo y ver qué pasó con la influenza española post Primera Guerra Mundial. Pero muchos de los fenómenos que vivimos tienen un impacto desde fenómenos globales y es una dimensión que tenemos que tener siempre. Y encuentro que con la cooperación internacional, sea la movilidad, tal como la conversamos en la primera parte de este conversatorio, o con la cooperación a través de redes, que uno puede estar en su país y colaborar con otras personas, efectivamente permite tener una mirada como más compleja, más aguda, más discutida y con menos presupuesto, podríamos decir, que si uno trabaja solamente sobre un caso nacional. No sé, pienso, por ejemplo, en el tema de los sindicatos, ¿no? En América Latina tenemos una gran diversidad de historias, de formas de conformación, de formas de lucha, de formas de negociación. Y claro, si uno mira solamente Chile, que tiene una conformación bien particular al respecto, es poco probable que entienda otros fenómenos que ocurren en América Latina y de repente solamente cruzar la cordillera e ir a Argentina permite entender otras formas de actuar de actores de la realidad social. Entonces, de hecho, yo creo que gran parte de la investigación científica hoy en día apunta a que participemos en equipos internacionales, lo que supone desafíos, porque como conversamos también al inicio, obviamente que hay una presión por realizar una ciencia social que sea redactada y leída en inglés, y por lo tanto también debemos responder a formas de pensar o de escribir que no necesariamente son parte de nuestro idioma maternos, que esto es un desafío, y sabemos, bueno, hay estudios recientes también sobre el esfuerzo adicional que requiere para participar en la comunidad internacional, siendo del sur. Entonces, bueno, sin desconocer las grandes dificultades que plantea para un investigador del sur dialogar con la comunidad global, que también tiene lugares hegemónicos, aunque hoy en día está bastante más diversificada. En tiempos de crisis es como muy importante tanto la movilidad de ir a ver, de conocer, de sumergirse en otras culturas y en otros espacios, como posteriormente en la carrera académica trabajar regularmente
con investigadores de otros países para mantener esa mirada cruzada. Muy bien, muchas gracias. No sé si José Daniel quisiera como aportarnos de la experiencia también, de cómo de su perspectiva, ¿no? Cómo la construcción de redes, la internacionalización nos ha ayudado, nos ayuda a resolver problemas en las ciencias sociales. De hecho, bueno, aparte de coincidir completamente en las observaciones que plantea la profesora, ese marco que da, de hecho, es muy importante con respecto a esta hegemonía del conocimiento en la cual sabemos que estamos, o sea, de formas, como plantean las epistemologías del sur, ¿verdad? Estas formas de entender una única manera de hacer ciencia, una única forma de entenderlo, y sabemos que dentro de las ciencias sociales nosotros jugamos a cualquiera de las ciencias, jugamos dentro de ese marco, y yo, por lo menos para tratar de complementar y plantear algo, o no repetir las ideas con las que estoy completamente de acuerdo, primero, me parece que la palabra cooperación hay que remarcarla, el punto es efectivamente cooperación entre diversos actores, bueno, en el caso de nosotros que hablamos desde la academia, pero también implica, bueno, en el caso de las universidades públicas, por ejemplo, implica en un ideal la participación del Estado, que usualmente es el Estado, usualmente cada 4 años en la figura del gobierno, lo cual me lleva por ejemplo, en Costa Rica, el conflicto con el gobierno actual y este divorcio con la academia y demás, pero no que está ahí ahorita. Entonces me parece que podría verlo en 2 grandes ámbitos, que sería esto de las ciencias sociales y la cooperación y cómo se pueden llevar de la mano. Por un lado, yo llamaría de subsanar limitaciones y por otro, expandir potencialidades. Me parece que en esta cooperación, estos ejemplos de forma general que daba la profesora me parecen ideales en ese aspecto. O sea, nosotros, primero, subsanar limitaciones, lo pensaba desde el punto de vista de acceso a recursos, que ya de por sí somos universidades de América Latina, tiene sus retos en ese aspecto, y además somos ciencias sociales. Ya tenemos más reto en el tema de acceso a recursos porque son más limitados, porque si nosotros pensamos en la cooperación, en el dinero, financiamiento de investigación, cooperación, todo está, lo sabemos perfectamente, guiados hasta ciertas áreas del conocimiento, en detrimento de otras con las cuales la hegemonía no se lleva, el poder no se lleva, etc. Entonces, me parece que dentro de la cooperación, estas limitaciones no es que desaparezcan jamás, nunca, ojalá, pero sí se puede subsanar y se puede como llevar un proceso de acompañamiento entre esos actores fuera y dentro del país. Hablando de cooperación internacional, ¿verdad? Entre diversos países, diversas universidades. El tema, por ejemplo, lo pienso en acceso a bases de datos, ¿verdad? Que también nosotros, el tema, aunque yo no soy muy cuantitativo en ese aspecto, yo trabajo más la parte quali, en general lo ideal es los métodos mixtos, el acceso a grandes bases y todo también es un reto que en ciencias sociales a nosotros nos plantea siempre. Entonces, una de esas limitaciones que me parece que tiene la posibilidad de subsanar o de ir luchando contra estas limitaciones, me parece que dentro de la cooperación internacional es un espacio importante. Lo que mencionaba, de hecho, eso sí lo quiero subrayar igual, desde luego que nosotros analizamos o trabajamos mucho en temas que son de carácter global, efectivamente. O, si acaso, si lo trabajamos a nivel local, son los efectos de cuestiones globales a nivel local. Bueno, y en mi caso, que lo que trabajo son derechos humanos, por definición, arrancaron el derecho internacional y los derechos humanos primero se dan a nivel internacional y luego bajan, en el ideal, bajan pues a las normativas de cada país y ya se convierten en derechos fundamentales y demás, pero es una cuestión de carácter meramente global o mayormente global. E inclusive me parece que la cooperación también influye en tiempos de crisis de algún país en particular, el tema del apoyo, el tema, por ejemplo, hablamos de algo como la denuncia, ¿no? Es decir, la denuncia no necesariamente necesita cooperación directamente, pero también se puede apoyar en esta, por ejemplo, lo que está pasando en El Salvador, con los juicios sumarios que está haciendo Bukele, lo que está haciendo el Nicaragua, Daniel Ortega, que está ahí enquistado, probablemente hasta que se muera, etc. Entonces, el apoyo, y me parece hasta una responsabilidad que tenemos como academia de plantear esa denuncia, tanto en el interno de nuestra, vamos a ver, los estados tienen esa responsabilidad también, desde luego, pero estamos hablando aquí de lo que nosotros hacemos.
Y por último, la segunda que yo identifico es la expansión de potencialidades, porque para principio de cuentas yo estoy convencido, desde luego, de que América Latina tiene un gran potencial. Podemos pensar en todas las limitaciones que tiene. De hecho, es lo más fácil de identificar, tanta inestabilidad política, estas cuestiones que no llegamos a consolidarnos. En 1996 en Guatemala se firmó el último tratado de paz, o sea, fue hace relativamente nada, y ahorita volvemos en Centroamérica otra vez a tener serios problemas en temas de conflicto, inestabilidad, etcétera. Entonces, eso lo tengo muy claro, pero sigue habiendo un gran potencial, y yo estoy convencido de eso. Entonces, la cooperación, si lo vemos desde el punto de vista particularmente del subglobal, o por lo menos de los ejemplos que estoy dando, luego, lo que ya dijimos al inicio, las potencialidades también pasan por brindar estas perspectivas diferentes, complementarias, que se está haciendo en Chile en X y Y tema, que se está haciendo, bueno, en mi caso en España, en X y Y situación, etcétera, y poder tomar lo mejor de cada cuestión en procesos de cooperación. Y bueno, la transferencia de conocimientos, que es al final de cuentas esto. Y me voy más allá, y para terminar con el último punto, el impacto en las políticas públicas. O sea, la cooperación, hablamos de cooperación cooperación internacional, Estado, gobierno, ya entramos a las universidades, y ahí va bajando, y termina idealmente en un proyecto de investigación con una salida práctica que se esperaría llevar hacia los tomadores de decisión para decir, bueno, nosotros hicimos este trabajo, hicimos en cooperación, por ejemplo, los estudios comparativos de los que mencionaba la profesora, y nos parece, o sea, les ponemos esta opción para tener inclusive un impacto en una política pública, que también esto implicaría, y con esto cierro, también pelear a veces con esta mala práctica de la universidad, de que mucho del conocimiento se queda y no sale de las paredes de la universidad. Hay, no sé, cientos de tesis en la universidad con excelentes conclusiones que debe estar llevando polvo y nunca nadie más las vio. Entonces, me parece que entre la cooperación y las ciencias sociales en particular, que es lo que nos queda acá, creo que se podría relacionar también por eso. Claro, sin duda, me gusta mucho como varias de las ideas que han dicho, digamos, y quiero resaltar también como los temas comunes, como la migración, por ejemplo, que atraviesa toda América Latina, ¿no? De personas que cruzan el continente entero de un lado al otro, que pasan por una diversidad de países, que es un problema bien común en la misma gente moviéndose. Sobre las potencialidades, es cierto que una de las principales limitaciones es la presupuestaria, es decir, debe ser como la principal, porque yo creo que muchos tenemos ganas, mucha gente tiene ganas, pero tiene esa gran barrera, pero ahora yo creo que la virtualidad nos genera también una gran oportunidad. Yo creo que ese conversatorio es una buena experiencia en ese sentido. Estamos personas en 3 países diferentes, conversando, dialogando a través de las plataformas digitales, que es una de las potencialidades. Y es cierto que aprender unas de otras es básico, ¿verdad? Yo creo que en ese momento es cierto que en Costa Rica tenemos un gobierno que abiertamente ataca a la universidad y la academia, no les gusta una academia crítica, pero en América Latina hay también un montón de experiencia en ese sentido, de las cuales uno puede tomar de cosas que se han hecho bien y cosas que también de las cuales se pueden aprender, ¿no? Y con esto les quiero preguntar, desde su experiencia también, ¿cómo creen ustedes que podemos alentar la internacionalización, ¿verdad? Conociendo las limitaciones que hemos hablado, las condiciones en las cuales hacemos ciencia, docencia, etcétera. ¿Cómo podemos impulsar, motivar esta experiencia que sin duda es de gran enriquecimiento para la sociedad y para las personas individualmente? Sí, te refieres más bien al caso de América Latina, ¿no es cierto? Sí, O- claro, como desde América Latina, desde nuestra situación, ya sea en Chile, en Costa Rica, bueno, las personas que nos pueden estar viendo, que hablan castellano, ¿no? ¿Cómo podemos impulsar esta red de cooperación e internacionalización? Bueno, yo creo que muchas cosas tienen que empezar desde temprana edad. Entonces yo, por ejemplo, mis estudiantes de primer año, les aliento a agarrar su mochila en el verano e ir a visitar Bolivia, Argentina, o sea, pasa la frontera muy rápidamente, porque eso, si bien tiene un costo, tampoco es tan enorme. No sé, yo
en mis años jóvenes, cuando llegué a América Latina, no sé, pasé muchos meses arriba de una micro viajando por el continente y eso es una riqueza que queda en la cabeza, en los ojos, en el cuerpo. Y estas condiciones no han cambiado profundamente. Sí que pagarse un avión hasta Colombia o hasta Costa Rica es otra cosa, pero por lo menos nuestros estudiantes jóvenes en sus primeros años de formación tienen la opción de agarrar la mochila y en vez de irse a un balneario en su propio país, cruzar unos cuantos kilómetros más e ir a vivir alguna experiencia que para nosotros, por ejemplo, desde Chile, viajar a Bolivia es una experiencia muy, muy distinta en términos de organización social, de composición de la sociedad. Entonces, es una experiencia que yo siempre, como profe, recomiendo a mis estudiantes desde el primer año de la universidad. Porque si no se tiene un tipo de experiencia así, efectivamente, puede ser más complejo o puede ser más una imposición en años posteriores realizar movilidad, particularmente las de largo alcance, como la que está realizando José Daniel en este momento. Entonces yo creo que hay un tema que tiene que ver con experiencia de vida y no solamente con grandes temas de cooperación internacional o de financiamiento, porque además en un país como Chile, que es carísimo en este momento, bien lo sabe Juan Diego, agarrar la mochila, ir a Argentina o ir a Bolivia o a Perú, puede resultar una experiencia de viaje incluso más barata que vacacionar en Chile. Entonces, todos nuestros estudiantes por aquí, por lo menos, independientemente de su finanza, bueno, igual hay muchos problemas económicos en este momento en Chile, entonces no, pero partir con este tipo de experiencia más vital creo que favorece mucho después la promoción de la internacionalización y la construcción de redes de investigación, con esa curiosidad inicial y entender que realmente hay muchas formas de hacer cosas distintas en otros países en América Latina. Después, efectivamente, tenemos todas las dificultades que ustedes han señalado. Tampoco tenemos, hablando de lo que señalaba José Daniel, ¿no? Que existen hoy en día también a favor de la internacionalización grandes bases de datos comparadas. Bueno, en la Unión Europea, desde los años 50, hay una oficina de estadística que hoy en día funciona para los 27 países de la Unión Europea. Acá en América Latina, claro, cuesta, ¿no? La CEPAL junta datos públicos, pero no hay comparación, no hay grandes encuestas comparativas en América Latina. Muchas veces usamos otras encuestas que se hacen y que tienen alguna aplicación en América Latina. Yo creo que podemos avanzar en ese campo fuertemente. Nosotros, en mi equipo de investigación, hace unos 10 años atrás empezamos a hacer como todo un trabajo de homologación, por ejemplo, de variables en torno a la estratificación y la movilidad social. Es un trabajo de hormiga, pero por lo menos logramos homologar formas de medir la estructura social en los distintos países de América Latina, que para nosotros en nuestro campo ha sido un gran avance. Sabemos que los problemas de financiamiento están acá, sabemos que no es un buen momento para nuestras universidades, ni políticamente, como lo decía Juan Diego, que la situación es más crítica como tú la describías, pero incluso en los países donde tenemos gobiernos que podrían estar más afines al desarrollo universitario y de la internacionalización, las prioridades son otras en este momento. Entonces yo creo que en realidad quienes tenemos la suerte de haber participado, de estar en redes internacionales, tenemos como un deber de favorecer la movilidad de los más jóvenes, nosotros integrándolos a las redes, ayudándoles a buscar la información, porque sabemos que la información muchas veces está dispersa. Felizmente acá en mi universidad tenemos oficinas de relación internacional, pero sabemos que mucho de esto pasa porque hay alguien acá que va a estar acompañando al estudiante, sea de pre o posgrado, y alguien allá que no va a ser solamente una oficina anónima, sino que un académico, una académica en el otro país, que lo va a recibir, va a facilitar la llegada. Entonces la dimensión humana, yo creo, favorecía por el hecho que muchos hablamos español en este continente o no podemos entender en portuñol, se facilita, pero la dimensión humana es muy importante, al igual a mi juicio, para una movilidad exitosa que la dimensión más de tipo institucional o financiera. Sí, yo creo que en esto estamos todas totalmente de acuerdo y en Costa Rica vivimos una situación similar, yo creo que en Centroamérica, digamos, Costa Rica es un país igual bastante caro y es cierto que los países de la región pueden ser incluso un poco más baratos, así como que estudiantes nuestros puedan ir a Centroamérica, es una posibilidad, aunque yo creo que hay un parte como de la identidad nacional de sentirnos un poquito especiales, tal vez José Daniel, que es politólogo, nos puede como comentar un poco más sobre eso, que hacen que tal vez
cuando pensemos desde Costa Rica o cuando pensamos desde Costa Rica la cooperación, la construcción de redes, vemos como hacia arriba y no nos pensamos mucho como centroamericanos y centroamericanas, ¿no? Que es una, que como bien se señalaba Emanuel, hay como responsabilidades que cumplir desde las ciencias sociales y desde el conocimiento. Y siguiendo con esa pregunta, con esa misma idea, José Daniel, no sé desde su experiencia cómo le va o cómo ha sido eso de la construcción de redes, tal vez en Europa, ahora que está allá, y también cómo podríamos alentar a las profesoras, a las estudiantes también, pero a las profesoras, a los profesores de la universidad, a embarcarse en esas experiencias a pesar de las limitaciones humanas, que hay costes personales grandes, presupuestarios y todo esto. Eso, como desde la UCR, ¿cómo podemos hacer para alentar a la academia a salir un poco más, a establecer redes? Y cómo le va a Europa en esa experiencia también. A usted. Claro, y eso es, primero, quiero preguntar sobre eso que decía la profesora al inicio con respecto, antes de entrar a eso que comentaba por último Juan Diego, con respecto a la motivación desde edades tempranas, que aparte que coincido completamente, sí no lo había, o sea, nunca lo había puesto a darle cabeza o hacer ya la comparación, pero ahora que lo mencionaba, yo sí he notado, o sea, de mi experiencia en la universidad como profesor exclusivamente, que, porque además, o sea, primero, igual que la profesora, yo también, desde que los tengo, porque yo doy cursos desde el primer año, desde ese momento les hablo del tema de busquen becas, el tema de busquen, traten hay becas para esto, para el otro, traten de salir por todo lo que hemos hablado en este momento. Igual, eso yo lo repito en clases. Pero también no había notado, no sé, no le he dado cabeza, hasta ahora que lo mencionaba, de que sí, primero sí lo he visto, que los estudiantes míos sí han encontrado como por su propio lado, también apoyados por la universidad, eso también, se han buscado también al interno del sistema que la universidad brinda, tanto la Oficina de Asuntos Internacionales como la Federación de Estudiantes, que también tiene un presupuesto para no grande y siempre terminan en pleitos, pero digamos que alguien lo ha logrado y han salido. Yo he tenido estudiantes, de hecho, antes de venir yo a estudiar aquí, en 2019 yo tuve un estudiante que vino a hacer como una pasantía de 6 meses, etcétera, y él fue el que se la buscó. Entonces, lo que digo es que comparándolo a cuando yo era estudiante, y no preguntemos cuándo, porque no viene al caso, yo no recuerdo que se conversara tanto entre nosotros como los hacen ahora con el tema de salir. Siempre he escuchado esa famosa frase de que las generaciones anteriores le dejaron un planeta muy pequeño a las nuevas generaciones. No sé qué tan real es, qué tan sí, qué tan no, pero sea como sea, yo sí conozco la práctica, sí he visto, como eso que mencionaba la profesora, de que no solamente que uno lo estimula, sino que yo los he visto salir más que cuando yo era estudiante. Voy a tomar eso, aunque no tengo ningún fundamento científico, simplemente es la noción de lo que yo he visto, como un buen indicio de que se trata, o sea, que sí están tratando de hacerlo más. Inclusive actualmente, aquí en España, lejos, no están aquí en Madrid, hay 2 ex estudiantes que tuve en algún momento y se encontraron también su propia beca y están estudiando, y no tienen que ver con la academia, no tienen que ver con la universidad, lo hicieron por su lado, por temas laborales, o nada más dijeron yo quiero seguirme preparando, y salieron y están aquí. Entonces, coincido bastante, me pareció muy interesante y muy importante esta idea, el asunto de la motivación a edades tempranas, definitivamente. Y uniéndolo entonces con lo que mencionaba Juan Diego, yo creo que la motivación pasa por, vamos a ver, por dialogar en cuál es el beneficio, no solo para la persona misma, es que yo ahí sí me posiciono en una cuestión hablando, por ejemplo, lo último que decía Juan Diego, de cómo conversar con colegas de uno en la universidad para tratar de impulsar a creación de redes y demás, y ojalá la posibilidad de salir, que sabemos que, ya lo dijimos, pues plata no sobra en cooperación, el tema de recursos es limitado, pero no es nulo. Si hay que pulsearla, como decimos en Costa Rica, hay que darle, pero se puede buscar. Y mi sesgo pasa por no solamente la preparación y lo que puede aportar a uno como persona, sino asumiendo, y estoy partiendo de las ciencias sociales, y esto es un sesgo completamente, de lo que puede aportar a su trabajo en función de la sociedad costarricense, o en el caso de la OCR,
o sea, de la sociedad en la que la universidad esté, de lo que eso puede llegar a aportar. Cuando yo lo comento con estudiantes, por ejemplo, impulsándolos a que salgan, aplica igual a un colega. Es decir, pensar primero en la posibilidad que da la diversidad de perspectivas, que lo hemos conversado ya en lo que llevamos de este conversatorio, la diversidad de perspectivas que implica poder estudiar afuera, estudios en el exterior, lo que implica la ventaja de investigaciones colaborativas de alto impacto, ¿verdad? No únicamente, o sea, de alto impacto, tanto lo que mencionamos hace un rato con respecto a los problemas globales, pero también el efecto que tiene entonces en las comunidades. Es un tema que también abordo con los estudiantes, y esto lo pensé en el momento que la profesora lo mencionaba. Muchos de los estudiantes llegan a la carrera de Ciencias Políticas diciendo, bueno, pues yo pregunto, típica pregunta de primer año, ¿por qué usted estudia Ciencias Políticas? Entonces, y las respuestas son de todo tipo, desde luego. Pero hay una línea de muchos que vienen de zona rural que tiene una idea de buscar un cambio en sus comunidades, un cambio positivo. Vienen de verdad, y lo digo zonas rurales porque no recuerdo a nadie que sea de San José que diga que quiere cambiar San José. Sus perspectivas solamente son otras. Pero gente de zona rural, de Punta Arenas, Guanacaste, zonas costeras, los estudiantes mencionan, bueno, es que yo quiero, muchos tienen una aspiración política directamente, y yo quiero ser regidor, quiero ser no sé qué en mi municipalidad, etcétera. Entonces, esto como ejemplo, pero la generalidad sería de impulsar al impacto positivo que tendría una experiencia afuera, en preparación, en conocimiento mismo de otras culturas, etcétera, un impacto en su propia localidad, en su propia realidad, en las comunidades, en sus gobiernos locales. De hecho, la Universidad de Costa Rica, y es una cuestión que yo aquí, de verdad que la presumo en el buen sentido, que la acción social como pilar de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? La universidad tiene entre acción social, investigación y docencia, el tema de la acción social, y yo he dirigido varios proyectos de acción social, que es la universidad metida en las comunidades, es la universidad de cabeza directamente con proyectos palpables en las comunidades directamente. Entonces, esa idea también me gusta estimularla mucho, y también lo comento con colegas, estando yo afuera y estando yo adentro. Pero bueno, también se topa uno colegas que no tienen mayor interés en el asunto, se respeta, pero bueno, ahí hay un choque a veces, como que, no sé, como que hay una zona de confort también, en el cual de aquí pues no me muevo, ya estoy bien, ya aquí quedo, ¿verdad? Y los que no sé, los que podemos irnos de cabeza, pues en otro lado seremos otros. Cada cual está en su libertad, pero eso también sucede. Y finalmente, con respecto a las redes aquí, yo, bueno, todavía no he planteado ningún proyecto particularmente, porque el tema de ir armando la tesis doctoral tiene su chiste, ¿verdad? Ustedes lo saben ya mejor que yo, ya pasaron por eso. Pero sí, yo he conversado con el que era director la Universidad de Costa Rica tiene un convenio con la Universidad de Carlos III, pero es un convenio de los cuales sí, se aprovechan estudiantes, logran hacer un intercambio, etc. Pero yo sí he conversado con el que fue director todavía es el director del máster, y que también es profesor del Instituto de Derechos Humanos, con la posibilidad de plantear, plantear una red de investigación que, porque y con esto cierro, es una cuestión que yo identifiqué estando aquí. Yo soy un politólogo en tierra de juristas, pero me sentí completamente más extranjero que ser costarricense era ser politólogo, porque yo, a pesar de que este programa, sobre todo la maestría, este doctorado, al no tener clases, la cosa es diferente, pero en el máster, yo, de 16 estudiantes que éramos originalmente, yo era el único que no era jurista. El máster sí está, o sea, sí invita gente de otras áreas, eso estamos claros, no fue que yo llegué ahí donde no debía, pero en la práctica están acostumbrados a que sean solo juristas. Entonces, claro, había muchas cuestiones dentro de las clases donde asumían un conocimiento previo en derecho que yo no tenía, sin duda. Entonces, yo pasé levantando la mano cuantas veces quise y pude, y de hecho negocié con profesores algunos trabajos, no por buscar, eso claro, no por buscar facilidad, pero sí de que hay un conocimiento que sí o sí yo no tengo. Entonces, digo este antecedente, ya para cerrar, es porque me interesó plantear con el director del máster la posibilidad, cuando yo vuelva, de plantear una red que pueda conciliar
y sacar potencialidad de lo que el Instituto de Derechos Humanos, lleno de no solo juristas, sino son filósofos del derecho. Así que vieron ustedes lo que fue eso, lo que fue hablar con idiomas y lenguajes completamente diferentes, y lo que podemos hacer desde la Escuela de Ciencias Políticas y desde lo que hacemos desde el Centro de Investigación de Estudios Políticos. Entonces, a él fue receptivo con la idea, pero bueno, hasta que yo no vuelva, no, bueno, se puede hacer desde acá, pero ya estando yo establecido y yo mismo ofreciéndome como un canal inicial para esto, me parecía que hay mucho potencial. Y yo eso lo vi a partir de los trabajos que yo intenté hacer, ¿verdad? De mezclar, de tratar de plantear lo que ellos querían, no sé, análisis de jurisprudencia, cuestión que yo no hago, me parece muy aburrido, pero yo hago análisis de discurso. Entonces encontré que el análisis de discurso no se hace como tal en derecho, por lo menos no aquí, no sé en Costa Rica, pero creo que no, tampoco. Entonces encontré un punto en común donde se puede explotar, por ejemplo. Así que eso es Claro. una cuestión que apenas va caminando, pero me pareció interesante, lo mantengo como un proyecto para cuando yo vuelva y dejarlo como un canal abierto en el cual haya una estrecha relación entre entre ambos lugares que ya para mí son muy importantes, ¿verdad? Claro, ¿no? Facilitar todos esos procesos de cooperación para que otras personas puedan beneficiarse también es Claro, parte del trabajo nuestro. Ya claro. bien, para ir cerrando, no sé si quisieran hacer una reflexión final sobre lo que hemos conversado hasta el momento, la importancia de la internacionalización, cómo promoverla, el impacto en las ciencias sociales. Algunas palabras para cerrar esta conversación. Sí, bueno, efectivamente lo señalaron, ¿no? Estamos en un momento en que la tecnología nos permite esta virtualidad y esta internacionalización, pero quisiera señalar de nuevo que una buena internacionalización al final del día es uno mandándose a vivir o a conocer a otro país, favoreciendo la movilidad de los estudiantes, que vayan a conocer a otras culturas, que conozcan otros olores, otros espacios, otra forma de pensar, y que la cooperación internacional, tanto en el plano humano individual como en el plano de las instituciones en las cuales trabajamos, también es una forma de emanciparnos de nuestras propias condiciones, de ejercicio de nuestra libertad. También mandarse a cambiar a otro país y conocer otro país es una extracción de una burbuja, como bien ustedes lo señalaron. Es un ejercicio de libertad, pero también un ejercicio de empatía, ¿no? Yo creo que siempre uno vuelve cambiado de otro país cuando ha vivido allá. Pueden ser experiencias buenas, malas, de todo tipo, pero son experiencias. Así que sí, para quienes nos escuchan hoy en día, no es fácil, al menos hoy en día, además en que subirse a un avión nos produce culpa ambiental. Aún no hemos inventado la teletransportación, capaz que en algún día la tengamos a mano para aminorar ese problema no menor. Pero la invitación sí siempre es a saber que uno se mueve en un metro cuadrado muy chiquitito y que hay mucho más en este ancho mundo y que es muy bueno someterse a la diversidad y a la apertura. Así que muchas gracias por la organización de este conversatorio. Bueno, de mi parte, igual agradeciendo primero a la Baice, y es un honor compartir con estas dos personas, dos profesores profesionales en este conversatorio. Y de mi parte, entonces, para cerrar con algo también diferente y que no se me quede ahí atragantado en la garganta, el tema de cooperación e internacionalización también, más allá de la parte administrativa, de la parte de recursos, de la parte formal, está también una empatía y sensibilización entre, entre los que formamos parte de la academia, lo digo en el contexto actual, de un auge de proyectos políticos neoconservadores que se enfocan efectivamente en atacar la academia, porque ataques sistemáticos lo vivimos en mayor o menor grado, dependiendo del país definitivamente, pero son de manual. Y si nos vamos a la historia ni qué decir, la historia de nuestro subcontinente, la profesora que tiene la mitad de su vida en Chile o es mitad chilena, nosotros en Costa Rica, yo agarré como la cola de varios profesores chilenos en la universidad y en el colegio, de hecho también,
que tuvieron que irse de Chile precisamente por esa persecución. Y también conocí uno argentino, etcétera. Entonces, no hay nada escrito y me parece que en esos ataques, de hecho, que vi la noticia cuando el presidente Chávez llamó esbirros a los rectores de las universidades públicas en Costa Rica, yo siempre pues, me apego a la fortaleza de la institucionalidad costarricense de la división de poderes, pero me parece, entonces, lo que quiero decir con esto es que con la intervención y cooperación también pasa por que entre todos vamos hablando podría hablar solo de la región de Centroamérica, pero si nos venimos aquí, Latinoamérica, pues si nos venimos aquí a Europa, igual, los proyectos de derecha, de hecho, aquí están más consolidados. Lo vemos tanto de manera abierta, autocracias, como lo vemos de manera más por ejemplo, las ideas que plantea Vox aquí en España, pues se las trae. Y con el tema contra las universidades públicas también. Entonces, esa cooperación también pasa por la solidaridad y empatía y fortaleza que dentro de las universidades nos podemos dar también al momento de denunciar muchas de las acciones. Y para relacionarlo con el tema de derechos humanos, también la posibilidad, digamos, de denunciar, por ejemplo, yo publiqué un artículo en el periódico Nada Popular cuando hablé que lo que estaba haciendo Bukele era una visión de derechos humanos. Para mí es muy claro, es muy claro. Pero claro, la gente es seductor decir, no, es que está agarrando a todas las maras y la está metiendo a la cárcel y qué bien todo. Es seductor de entender, pero en realidad es una violación y como académicos, hablando aquí ya entre dos universidades en este momento, me parece también que es parte de nuestra labor y dentro de la cooperación e internacionalización es un potencial que nosotros tenemos que tener siempre presente. Claro, no, les agradezco mucho a ambos la participación, el coloquio, a Emanuel. Bueno, la esperamos en la Universidad de Costa Rica para seguir ese proceso de internacionalización y construcción de redes que regrese al país. Y bueno, invitamos a la gente que nos está viendo hoy para que nos acompañen en el tercer conversatorio que vamos a denominar Interconexiones Culturales, explorando las dinámicas en un mundo globalizado, en donde va a participar la señora Estela Yaquinto, que es integrante del grupo de teatro comunitario Catalina Sur, en el barrio de La Boca de Buenos Aires, en Argentina. Y también va a participar el licenciado Leonardo Santamaría Montero, que es integrante también de la diáspora, al igual que José Daniel, que en ese momento cursa sus estudios en Estados Unidos. Y bueno, para cerrar, a continuación les vamos a presentar la cápsula Conozca mi tesis. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hola, mi nombre es José Francisco Navarro Picado, realicé el doctorado en Administración de la Universidad de Chile, en Chile. Soy profesor de la Escuela de Administración de Negocios y esta es mi tesis. Yo siempre supe que quería investigar en temas de deporte, pero realmente no tenía idea de cómo hacerlo y por dónde empezar. Tuve la dicha de contar con un excelente tutor que en conjunto con lo que iba aprendiendo en los cursos me ayudó a darle forma a la tesis. Esencialmente fue un documento que se compuso de 5 capítulos. El primero una introducción que resumía y exponía de manera interesante y entretenida los hallazgos y las teorías realizadas, mientras que los capítulos del 2 al 4 fueron los artículos de revista que posteriormente entraré un poquito más en detalle, y el último capítulo básicamente una discusión y conclusión. El segundo capítulo, que es un paper que se hizo previo a la pandemia, medía en esencia el efecto de la innovación y la legitimidad en el consumo de los fans o los fanáticos de la selección nacional. Esto fue muy importante porque por lo general los artículos de mercadeo utilizan variables típicas de mercadeo y nosotros, como les digo, utilizamos la innovación y la legitimidad que no eran recurrentes en este tipo de investigación. Fue tremendamente retador e interesante porque por primera vez en mi vida hacía modelos de ecuaciones estructurales y aún más con mediación y moderación. El tercer capítulo fue hecho en plena pandemia y por lo tanto más bien aprovechamos esa coyuntura para explorar algo que era un tema en boga en ese momento. Todos los eventos deportivos y los estadios, cuando recordamos el periodo pandémico, estaban a puerta cerrada, es decir, los eventos se realizaban pero sin aficionados en las graderías. Por lo tanto, era muy importante medir el impacto del consumo multimedia y cómo los aficionados tomaban decisiones en aquella época. Lo que hicimos fue comparar lo hecho por la Bundesliga alemana y la Premier League inglesa sobre el tema salarial en aquella época. Yo no sé si lo recuerdan, pero la Bundesliga logró un acuerdo en conjunto para que todo el mundo redujera sus salarios y nadie fuera despedido, mientras que la Premier League no hizo nada
y al dejarlo a la libre, pues alguna gente perdió su empleo. En efecto, la gente durante aquel periodo de tiempo favoreció a la Bundesliga y tenía un mejor percepción hacia ellos, lo cual llevó a aumentar su consumo, mientras que la Premier League disminuyó la aprobación del público y por ende también el consumo durante el periodo de la pandemia. Finalmente, en mi cuarto capítulo, que actualmente se encuentra en revisión, esperemos que salga publicado pronto, analiza lo que es una identidad supraordinada, que lo curioso de esta identidad supraordinada es que logramos determinar que puede ser construida por aficionados de equipos que se consideran rivales, incluso archirrivales, y logramos determinar que esta identidad tiene un impacto positivo en el contenido multimedia y en la mercadería oficial de estos equipos o incluso del evento en términos generales. Lo más interesante tal vez es que logramos demostrar que estos aficionados, que en teoría se odian entre sí, en realidad sienten una amenaza si su rival o archirrival se encuentra amenazado de existencia. Básicamente logramos determinar que es una relación amor-odio que existe entre los aficionados de equipos que se consideran archirrivales. Es importante, o me parece importante mencionar que al día de hoy esta tesis que les estoy describiendo en este momento es la primera y única actualmente con nota perfecta de los programas doctorales de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Ahora, también me quería detener un ratito en lo que fue específicamente el doctorado y la tesis, ¿verdad? Que son procesos que en esencia jamás olvidaré. Fue una verdadera montaña rusa por experiencia internacional, cultural y geográficas que considero impresionantes. Al mismo tiempo vi durante ese proceso el nacimiento de mi hijo, el apoyo y crecimiento personal de mi esposa y aprendí a poder estar cerca de personas que se encontraban a kilómetros de distancia. Por supuesto, lo de la pandemia es innegable, vivimos encerrados y tratamos de sacar provecho de eso, pero al mismo tiempo se convirtió en una adicional al estrés que ya de por sí genera un proceso de este tipo. Y a esto tenemos que agregar que, por ejemplo, durante la pandemia, mi esposa e hijo quedaron en un país y yo en otro y no podíamos hacer nada al respecto. Y espero que también sea la primera y única vez que haya tenido que volar en un vuelo humanitario. Sin más, muchísimas gracias y espero les haya parecido interesante.